¿Sabes qué es Pareto? La ley de Pareto es también conocida como la regla 80-20, que nos dice que el 80% de los problemas proviene del 20% de las causas. Esto también aplica para concentrarnos en mejorar un indicador en un área o áreas específicas que sean las que están causando mayor gasto dentro de la planta. O sea, el 80% del gasto puede ser causado por el 20% de los procesos. Para tenerlo más claro, revisemos el siguiente ejemplo. Tenemos un aumento del 3% del consumo de kilovatios en las líneas de producción en el mes de enero 2020 comparado con enero 2019. El promedio en los últimos 3 años fue de 1.5%. ¿Cuál es el problema? Que tenemos un aumento del 3% y en los últimos 3 años ha sido del 1.5%. Para iniciar necesitamos información. ¿Cuál? Toda la referente al problema. En este caso, el consumo de kilovatios en las líneas de producción lo buscaremos más detalladamente posible. Consumo de la planta, por turno, por línea y si es posible por proceso. Los datos que tenemos nos muestran cuánto se ha consumido de kilovatios en cada una de las líneas de producción en los turnos A, B y C del mes de enero. Mi primera recomendación para poderla analizar más fácil, ordenar los datos. Primero en turno A, turno B, turno C y en orden cada una de las líneas de producción. La suma de cada uno de los turnos le iremos colocando en una tabla. Esta se llama tabla de frecuencia acumulada. En la primera columna ponemos cada uno de los turnos ordenados con resultados de mayor a menor. Al valor de la suma de cada turno, lo colocaremos en la frecuencia individual, la suma del turno B y la suma del turno C. Como puedes observar, está ordenado de mayor a menor. La frecuencia acumulada es la suma de la frecuencia individual, A más B y A más B más C. El porcentaje individual lo sacamos dividiendo la frecuencia individual para el total. En el caso de A nos da el 71%, B nos da el 25% y C el 4%. El porcentaje acumulado es la suma del porcentaje individual, A más B, A más B más C. Como ustedes pueden observar, el turno A es el turno que más consume kilovatios. Para ser exactos, el 71% de los kilovatios es consumido en el turno A. Allí podemos decir que tenemos cumplida nuestra regla del 80-20, al concentrarnos en uno de los 3 turnos. También lo podemos ver a través de un gráfico. Te mostraré cómo. Yo sé que mi consumo total es 5.357 y ese es el 100%. En la línea horizontal voy a colocar los turnos. Del lado derecho colocaremos el porcentaje de 10 en 10 para que sea fácil de graficar y del lado izquierdo colocaremos los kilovatios. Luego ponemos un punto a la altura del resultado de cada turno. En el turno A recordemos que teníamos 3.815 kilovatios, en el turno B 1.338 y en el turno C 204. Le pintamos barras para que sea más visible y adicional podemos graficar una línea que nos represente el porcentaje acumulado. Listo, ahora sé visualmente que en el turno A tengo el 71% de los consumos de kilovatios. Ahora yo me pregunto, ¿en qué línea o línea se consume más? Sería mejor saberlo para no empezar con la línea que menos consume. Te invito a hacer otra vez Pareto en el turno A, ahora por línea. A esto le llamamos Pareto de segundo nivel. Al tomar los datos solo del turno A, recordemos ordenarlos e iniciemos nuestra tabla. En este caso, del lado izquierdo, colocaremos cada una de las líneas. Recordemos colocarlos con los resultados de mayor a menor. ¿Por qué la línea? Porque yo quiero saber en cuál de las líneas tenemos mayor consumo de kilovatios. Colocamos la frecuencia individual, que es la suma de los valores de cada una de las líneas, la frecuencia acumulada, que es la suma de las frecuencias individuales,
el porcentaje individual, que es la frecuencia individual dividido para el total, y el porcentaje acumulado, que es la suma de los porcentajes individuales. Sabemos que nuestro enfoque está entonces en la línea 3 y la línea 2 del turno A. ¿Por qué? Porque aquí tenemos un porcentaje acumulado del 73% del consumo de kilovatios. Incluso podemos también tener mapeado la línea 1, que nos da en total el 83% de los kilovatios consumidos. Podemos hacer el análisis de las causas raíz, que lo veremos en una próxima ocasión, de el enfoque de la línea 3 y 2 del turno A. Tips importantes. Se requiere tener la información completa, cuantitativa, o sea, datos numéricos, no porcentajes, para poder realizar un mejor análisis. Busquemos datos de los 3 últimos meses para ver comportamientos de gastos y, si es posible, de los 12 meses atrás. Invitemos al análisis a los involucrados en el proceso, y el Pareto se debe realizar de lo más grande a lo más pequeño. Información de la planta, por turno, por línea, por proceso, según el análisis que vayamos a realizar. Ahora te invito a reflexionar. ¿Qué problema tienes hoy en tu puesto de trabajo donde puedas aplicar Pareto? ¿Cómo lo aplicarías? Para reforzar lo aprendido, te llegará un link a tu teléfono para responder preguntas